Durante el día, Emma Carter se integraba perfectamente en el campus. Una estudiante de psicología llamativa y tranquila, con una cola de caballo ordenada, zapatillas Converse y una computadora portátil siempre bajo el brazo. Los profesores la elogiaron por sus ensayos sobre patrones de conducta y sus compañeros de clase la conocían como la persona indicada para las sesiones de estudio nocturnas. Pero cuando el sol se puso en el horizonte, los viejos instintos de Emma volvieron a entrar en acción, los que creía haber dejado atrás después de 4 años en la Marina. No es que Emma estuviera buscando problemas. Los problemas simplemente tenían la mala costumbre de encontrarla. Una fresca noche de viernes, cuando regresaba a casa después de un turno nocturno en la biblioteca del campus, Emma atravesó una vieja calle industrial cerca de las afueras de la ciudad. Se suponía que sería un atajo. En cambio, ella lo vio. Un grupo de motociclistas acorrala a un niño cerca de una gasolinera. El muchacho no tendría más de 17 años y temblaba como una hoja. Y los moteros, 4 de ellos, con chaquetas de cuero, parches, todo el cliché, tenían ese inconfundible aspecto de depredador. Emma estacionó su auto a una cuadra de distancia, con el pulso estable y su mente pasando de los ensayos a las tácticas de compromiso. Viejos hábitos, después de todo. Se puso los gastados guantes de cuero guardados en la guantera, los mismos que había usado en Fallujah, y caminó hacia la escena como si fuera simplemente otra transeúnte mirando su teléfono. «Oye», llamó ella casualmente. «¿Esa es tu idea de una pelea justa?» El líder se giró, con la cerveza apenas contenida en su chaleco y su labio curvado en una mueca burlona. «Aléjate, cariño». Pero Emma no se alejó. Ella intervino rápidamente. Un movimiento de cadera típico del libro de texto envió al primer motociclista al pavimento. Antes de que los demás pudieran reaccionar, ella giró hacia abajo, haciendo caer a otro. Uno intentó cargar. Gran error. Emma bloqueó su muñeca a mitad del golpe y la giró, desarmándolo y enviando sus navajas a deslizarse por el suelo. El último, más inteligente que el resto, simplemente retrocedió con las manos en alto. Emma lo miró fijamente, con una voz tranquila y fría. «Ve y díselo a tus amigos. La próxima vez que intentes engañar a alguien en mi ciudad, no te marcharás». El niño murmuró un sorprendido gracias mientras los motociclistas se alejaban a toda prisa, dejando su orgullo hecho pedazos. Emma observó hasta que se fueron y luego se volvió hacia el niño. «Vete a casa. No vuelvas a salir a la calle», dijo, suavizándose el tono. De regreso a su pequeño apartamento, Emma se quitó los guantes, se sentó en su escritorio y abrió su computadora portátil para terminar su trabajo de psicología sobre la reducción de la escalada de conflictos. Porque por la mañana volvería a ser solo otra estudiante universitaria. Había pasado una semana desde que Emma envió a esa pandilla de motociclistas a empacar. Pero los problemas eran como la gravedad en su ciudad, siempre tirando las cosas hacia abajo. La noticia se había extendido. El viernes por la noche, Emma regresaba a su casa después de su turno en la cafetería, con la mochila colgada del hombro y los auriculares puestos, fingiendo ser simplemente otra estudiante cansada. Pero sus instintos marinos se despertaron en el momento en que pasó por el antiguo almacén textil en Ashburn Street. Al costado se encontraban estacionadas 2 motocicletas con las luces apagadas. Ella pasó caminando lenta y casualmente y captó el destello de una cadena, el susurro de un movimiento y una voz. Bajo, familiar. Cuando la niña aparece, le damos una lección. Yo, pensó Emma, con una comisura de la boca torcida. Dio una vuelta alrededor de la manzana, escondiendo su mochila debajo de un arbusto y ajustándose los cordones de sus botas. Emma no era partidaria de las peleas justas. Sus instructores le habían enseñado mejor. Se deslizó dentro del almacén a través de una ventana rota y se sentó en las vigas, escuchando mientras los motociclistas planeaban su emboscada. Había más esta vez. 6, tal vez 7. Pasaron unos minutos antes de que uno de ellos finalmente murmurara, «¿Dónde diablos está ella?». Emma respondió por el cortando la electricidad. La oscuridad total se apoderó del almacén. Antes de que los matones pudieran buscar sus linternas, Emma descendió desde arriba y aterrizó como un gato detrás de ellos. Un codazo fuerte en las costillas,
un rodillazo rápido en la espalda de otro. Se movía como un fantasma, atacando y desapareciendo antes de que los motociclistas supieran en qué dirección girar. Cuando finalmente encendieron sus linternas, todo lo que encontraron fueron dos de los suyos inconscientes y el inconfundible sonido de botas desapareciendo en la noche. Más tarde, Emma se sentó en su escritorio, tomando café negro y resaltando un párrafo en su libro de texto de psicología criminal. Los depredadores prefieren objetivos fáciles, decía el texto. Emma sonrió. Esta noche no. El lunes por la mañana, el incidente del almacén ya estaba enterrado en la mente de Emma, archivado como un viejo informe de misión. La vida universitaria no esperaba a nadie, especialmente a exmarines que trabajaban como justicieros. Estaba tomando la mitad de su segunda taza de café en la clase de psicología criminal del profesor Ellison cuando su teléfono vibró. Un número desconocido, una línea. Tenemos que hablar, Jai. Su corazón dio un vuelco. Arrendajo. Solo una persona se autodenominó así. Jack Sullivan, su antiguo compañero de equipo de fuego. Esa noche, Emma lo encontró en un patio de carga abandonado en las afueras de la ciudad. Jack estaba apoyado contra un contenedor oxidado. La misma mirada sensata en sus ojos, aunque los años habían puesto cierta distancia entre ellos. No pensé que te encontraría de nuevo en la milicia, dijo. Emma se cruzó de brazos. Pensé que estabas en Virginia. Jack asintió con la mandíbula apretada. Lo era hasta que dos de tus amigos moteros aparecieron muertos en un motel cerca de la Ruta 6. Como si lo hubieran ejecutado. Alguien estaba limpiando la casa. La señora Emma se puso rígida. Ella había golpeado a esos motociclistas. Claro, pero alguien más había intensificado el juego. Alguien con precisión militar. Jack metió la mano en su bolsillo y le entregó un trozo de papel doblado. Una fotografía impresa en papel de oficina barato para figuras. Chaquetas de cuero negras, parche de calavera. Un detalle la dejó helada. La mano del líder sosteniendo placas de identificación para perros. No cualquier placa de identificación, sino la de ella. Quieren que salgas a jugar, dijo Jack en voz baja. Emma se quedó mirando la foto durante un largo rato. La mirada tranquila y calculadora que había tenido en clase esa mañana había desaparecido. Esto ya no era justicia callejera. Esto fue personal. Entonces recordémosles por qué los marines no se asustan fácilmente, dijo, mientras se colocaba las placas de identificación alrededor del cuello como si fueran una armadura. La caza había comenzado. 2 noches después, el aire estaba cargado de nubes de tormenta mientras Emma y Jack estaban agachados en el tejado de un viejo taller de máquinas. Debajo de ellos, los Lobos, una banda de motociclistas escindida con vínculos con exmilitares, se estaban reuniendo alrededor de hogueras y cajas de armas sin marcar. Jack ajustó la mira de su rifle, con un punto afilado detrás de la lente. ¿Estás seguro que estás listo para esto? La respuesta de Emma fue tranquila, pero segura. Ellos son los que deberían estar preocupados. Los Lobos no eran punks cualquiera como los demás. Sus movimientos eran precisos y disciplinados. Alguien los manejaba como si fueran un ejército privado y Emma tenía el presentimiento de que ya sabía quién era. Deslizándose desde el tejado, Emma se deslizó entre las sombras, moviéndose entre las cajas como si estuviera de nuevo en una incursión nocturna en adoquines. Jack vigilaba desde arriba, contando los objetivos. 6 guardias, 2 de ellos apostados en la puerta principal y alrededor del perímetro. Demasiado fácil. Emma trabajó rápido. Primero, un desmontaje silencioso detrás de las pilas de neumáticos viejos. Un guardia inconsciente, luego otro arrebatado de la oscuridad como un fantasma. Cuando los demás se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. La sorpresa de Raal esperaba en la oficina del almacén. Jack abrió la puerta de una patada y dentro apareció un hombre que Emma no había visto en 5 años. El sargento Kyle Mercer, su antiguo comandante, el mismo hombre que dieron por muerto después de que una misión clasificada saliera mal. Mercer levantó la vista de su vaso de whisky. Tranquilo como siempre. Bueno, siempre supe que aún tenías fuerza para luchar, Carter. A Emma se le heló la sangre. Los motociclistas no eran solo matones.
Mercer estaba construyendo algo más grande y quería que ella lo viera. ¿Por qué? Ella preguntó. Mercer se puso de pie y la rodeó como un lobo. El núcleo nos enseñó todo y luego nos descartó. Estoy construyendo algo mejor. ¿Y tú? Encajarías perfectamente. Su respuesta fue un puño cerrado que hizo que Mercer se tambaleara hacia atrás hasta el escritorio. Jack levantó su rifle, pero Mercer se limitó a sonreír, mientras la sangre goteaba de su labio. Esto no ha terminado, Marine. Y con eso, Mercer desapareció por una salida oculta, su ejército disolviéndose en las sombras como fantasmas. Emma estaba parada en la oficina vacía, mirando el mapa fijado a la pared, con puntos y marcas a lo largo del estado. Los lobos eran solo una manada. Se volvió hacia Jack con la voz firme pero fría. Parece que tenemos una guerra más grande que pelear. A la mañana siguiente, Emma estaba sentada en la clase del profesor Ellison, con su mente lejos de la conferencia sobre comportamiento criminal. Apenas registró las palabras en la pizarra mientras trazaba las líneas del mapa de Mercer en su mente. Cada marca, cada ciudad, un foco potencial para su nueva operación. Su teléfono vibró. Un texto de Jack. Seguí la ruta de suministro de Mercer. Rumbo al norte. Necesita respaldo. Los dedos de Emma se cernían sobre el teclado, pero las palabras de la conferencia se le escapaban. Ella ya estaba planeando su próximo movimiento. Después de clase, encontró un rincón tranquilo en el campus, se metió en el baño y se deslizó dentro del cubículo. Sacó el teléfono quemador que tenía guardado, el que Jack le había dado para emergencias. La pantalla parpadeó mientras marcaba un número que no había usado en meses. Emma, dijo la voz familiar. ¿Me estás pidiendo un favor? Necesito saber quién ha estado comprando armas de uso militar en el noreste, y lo necesito urgente. La voz del otro lado hizo una pausa y luego respondió con la agudeza de un profesional. Sabes, no puedo hacer preguntas, pero me deberás una. Pagaré lo que sea necesario. Colgó, guardó el quemador en su bolso, se ajustó el uniforme y volvió al ritmo de la vida del campus. Como si no estuviera dispuesta a romper una docena de leyes y declarar una guerra contra el mismo hombre que la había entrenado. Pero cuando conoció a Jack esa noche en el estacionamiento de una vieja gasolinera, las cosas fueron diferentes. Sus ojos eran agudos. Pero ahora había algo más allí. Una sombra de algo más oscuro. Están moviendo armas, dijo Jack, tocando el mapa que tenía delante. Gran envío y Mercer no se detiene. Si vamos tras él, esto es, tiene una red de personas de alto nivel. Podríamos derribarlo todo, pero tendremos que ser fantasmas. Emma no lo dudó. Estoy dentro. La misión era sencilla. Cortar las líneas de suministro. Obligó a Mercer a actuar, pero no iba a hacer un paseo por el parque. Necesitarían infiltrarse en una instalación de alta seguridad en las afueras de la ciudad donde se almacenaban las armas y trasladarlas al amparo de la noche. Cuando llegaron, la luz de la luna iluminó las instalaciones como un faro. Guardias armados patrullaban el perímetro y mercenarios esperaban dentro. Pero Emma conocía ese terreno como la palma de su mano. Cada ventana, cada puerta, cada ángulo posible. La habían entrenado para esto. Ella era esto. Se movieron como uno solo. Jack tomó el otro extremo y se instaló en un tejado mientras Emma se deslizaba hacia el interior a través de un túnel de mantenimiento que conocía muy bien. Silencioso, rápido. El primer guardia salió antes de que pudiera siquiera levantar la radio. Emma siguió adelante, despejando el camino para Jack, sacando cámaras y apagando luces. Nada más que una sombra moviéndose en la noche. Llegó al almacén principal, el corazón de la operación. Lo que encontró dentro casi la hizo detenerse. Filas de cajas apiladas con armas, municiones, explosivos, en el centro de todo, un convoy fuertemente armado listo para partir. El estómago de Emma se revolvió. Esta no era una simple pandilla de motociclistas. Esto fue algo mucho, mucho más grande. Pero la voz de Mercer resonó en el sistema de intercomunicación como una serpiente en la hierba. ¿Creías que podrías detener esto, Emma? Siempre fuiste bueno, pero nunca fuiste un líder. No como yo. Tal vez no,
murmuró en voz baja, apretando los dedos alrededor del rifle que le había quitado a un guardia. Pero no necesito estarlo. La explosión se produjo sin previo aviso. Era un señuelo. Jack había preparado uno de los camiones para que explotara como distracción. En el caos, Emma y Jack se movieron al unísono, eliminando a los mercenarios restantes con precisión. El convoy de Mercer quedó inutilizado, pero el propio Mercer ya se había ido hacía tiempo, escabulléndose por la puerta trasera. Emma se quedó parada en medio de los escombros, con una sensación de finitud invadiéndola. Habían enviado un mensaje, pero la guerra estaba lejos de